Hola, buenas tardes. Me presento, soy el alumno Ismael Caballero Robles del grupo 204. El motivo de esta presentación es para explicar el tema sobre la nomenclatura de los ácidos y las sales. Y pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero tenemos que saber qué es un ácido. Pues bueno, un ácido es una sustancia química que emite iones de hidrógeno en el agua y forman sales cuando se llega a combinar con ciertos metales. Los ácidos tienen un sabor agrio y hacen que ciertos colorantes se lleguen a tornar rojos. Este es utilizado en la refinación de minerales, en la extracción de estaño y tantalo para limpiar metales, como reactivo químico, en la hidrólisis del almidón y proteínas, para obtener otros productos alimenticios y como catalizador y disolvente en síntesis orgánica. Ahora hablaremos sobre la nomenclatura de los ácidos. ¿Qué es la nomenclatura de los ácidos? Pues la nomenclatura química es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar y representar con símbolos y fórmulas a los elementos y compuestos químicos. Ahora vamos a hablar sobre los prefijos y terminación. Si al ácido hídrico se le quita un oxígeno, se forma el que termina en oso. Si son dos los que se quitan, lleva prefijo hipo y terminación oso. Si no lleva oxígeno, su terminación es hídrico. Si al ico se le aumenta uno, lleva prefijo per y terminación ico. Los ácidos sin oxígeno son hidrácidos y con oxígeno oxiácidos. Ahora vamos a hablar sobre las reglas para obtener la fórmula y nombre de un ácido. En la fórmula general de los ácidos se describe primero al hidrógeno, que es el cuadrado del lado izquierdo de la banderita, por así decirlo. Luego, un elemento seleccionado de la tabla didáctica, que es el cuadro central de la banderita. Y por último, el oxígeno, que es el cuadro derecho de la banderita, como se muestra a continuación. Número 1. Selecciona un elemento de la tabla didáctica, ácidos con terminación en ico, como el nitrógeno. Ahora, número 2. El número al lado izquierdo del nitrógeno expresa los hidrógenos del ácido. Ahora, número 3. El número al lado derecho del nitrógeno expresa los oxígenos del ácido. 4. Los números del punto 2 y 3 se escriben como subíndices. El símbolo del elemento se ubica en el cuadro central como se muestra en la figura. 5. Así se obtiene la fórmula. Para nombrarlo se escribe la palabra ácido seguido de la raíz del nombre del elemento con la terminación ico. Ahora, a continuación, les mostraré un ejemplo. Yo pondré de ejemplo la fórmula HCO4. Ahora, para este ejemplo, primero vamos a conseguir el estado de oxigenación del cloro colocando -2 para el oxígeno y +1 para el hidrógeno. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar el número del átomo de oxígeno por su estado de oxidación, haciendo que esta suma nos dé 7, así que el +7 vendrá siendo el estado de oxidación del cloro. Ahora, haciendo que esta suma nos dé 7, así que el +7 es el estado de la oxidación del cloro. Y terminaría siendo HCO4, en hidrógeno sería +1, en C sería +7 y en O sería -2. Ahora, si revisamos la tabla periódica, el cloro trabaja con +1, +3, +3, +5 y +7. Y como acabamos con +7, el nombre va a terminar en per-ico, así que sería ácido perclórico. Y pues ese sería el ejemplo de cómo es que nombramos un ácido. Ahora vamos a hablar sobre las sales. ¿Qué son las sales? Pues bueno, las sales son compuestos iónicos formados por cationes y aniones. Los cationes por lo general salen de una base de hidróxido y los aniones salen de un ácido. Los cationes son iones positivos y los aniones también son iones pero negativos. Ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura de las sales. Pues bueno, la nomenclatura tradicional de las sales fue propuesta por Lapp-Zoiber. Los nombres que se empleaban eran difíciles de nombrar y originaron mucha confusión por esta razón. Por esta razón, Lapp-Zoiber propuso un nombre común a todas las sales, en cuya combinación entrara el mismo ácido, diferenciándolas con el nombre del metal o catión.
Llamó sulfato a todas las sales que provienen del ácido sulfúrico, fosfatos a las que derivan del ácido fosfórico, etc. Las sales se clasifican en neutras, ácidas, básicas y dobles. Neutras. En estos compuestos los hidrógenos de los ácidos son completamente sustituidos. Su nomenclatura tradicional se deriva de los ácidos correspondientes, cambiando las terminaciones oso por ito e ico por ato. Ahora vamos a hablar sobre las reglas para obtener las fórmulas y nombres de las sales. Ahora, la fórmula de una sal neutra se obtiene uniendo un anión de la tabla didáctica de las sales, que es la que está acá abajito en la esquina derecha, y un catión de la tabla periódica, normalmente un metal. Ahora, estos son los pasos que tenemos que seguir. Seleccionamos un elemento de la tabla didáctica, por ejemplo el azufre. Número 2. El número del lado derecho se mueve a la derecha y entre el símbolo del elemento se escribe el símbolo del oxígeno. 3. Todo se encierra en un paréntesis y al número de la parte superior, el superíndice, se le escribe el signo negativo que se obtiene del anión. Ahora, el anión obtenido se nombra con la raíz del nombre del elemento y la terminación ato. Ahora 5. El anión obtenido en el punto 4 se une a un catión de la tabla periódica, teniendo de esta manera la fórmula de una sal. Para el compuesto formado se nombra primero el anión, seguido de la palabra de y por último se escribe el catión. Con esto se obtiene el nombre de la sal. Por ejemplo, K paréntesis SO 4, el menos 2 arriba de SO, igual a KSO 4, que viene siendo el sulfato de calcio. Ahora a continuación les mostraré un ejemplo para cómo obtener la fórmula química de una sal. En las sales neutras todos los hidrógenos se reemplazan. Esto significa que cuando se forma una sal se da una reacción entre un hidróxido, por ejemplo el hidróxido de calcio, y un ácido, por ejemplo el ácido sulfúrico. Esta reacción se da de la siguiente manera. Calcio, paréntesis OH, paréntesis, cerramos el paréntesis, 2 más H2SO4. Ahora el calcio debe de reemplazar al ion hidrógeno del ácido. ¿Cómo sabemos que este calcio puede reemplazar al hidrógeno? Primero miramos cuál es el estado de oxidación o la carga del calcio. Cuando nosotros vamos a la tabla periódica, encontramos que el calcio tiene un número de oxidación más 2 y el hidrógeno tiene el número de oxidación más 1. Pero como son 2, la carga total de estos hidrógenos es más 2 y el del calcio vendría siendo más 2. Ahora, esto significa que un solo calcio puede reemplazar a 2 hidrógenos. Entonces la sal se forma así, que es, y los hidróxidos y los hidrógenos van a formar agua. Y así se formula una sal neutra, que vendría siendo KSO4 más H2O, y pues da igual a sulfato de calcio. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias por ver. En la explicación de cómo formulo una sal neutra, no supe cómo, ahora sí que formular, ¿no? O sea, cómo sacarle el nombre a los nombres que me dio usted, profesora, pero traté de explicar aún mejor el ejemplo que venía en el libro. Y pues, gracias por ver.